Buenas tardes, compañeros, compañeras, profesora. Nuestro grupo hablará sobre la comprensión lectora y metacognición a través del análisis de las actividades de lectura en dos textos de estudio de la asignatura de Lenguaje y Comunicación de séptimo año básico. Los integrantes son Constanza Campos, Constanza García, Marcela Gutiérrez y Elías Roca. En el sistema educacional chileno existe un gran déficit en materia de comprensión lectora, lo cual, según diversos estudios, se puede mejorar siempre y cuando esta actividad se desarrolle como un proceso consciente. Es por esto que el enfoque metacognitivo se presenta como una carta de solución. El estudio que se expondrá a continuación tuvo como objetivo principal identificar el uso de estrategias metacognitivas en las actividades de comprensión lectora presentes en los textos escolares chilenos, utilizados en los colegios públicos, particulares subvencionados y particulares pagados. Con fines en esto último se establecieron los siguientes objetivos específicos. En primer lugar, determinar la medida en que estas actividades estimulan la planificación, supervisión y evaluación del proceso de lectura y, en segundo lugar, identificar la existencia de diferencias en el enfoque didáctico de la comprensión lectora presente en ambos textos. En cuanto al marco teórico, este estudio se realizó bajo los lineamientos de la teoría de la construcción-integración, la cual plantea que comprender un texto supone procesarlo por partes. Esto incluye dos fases. La primera, de construcción, es donde se realizan los procesos menores, tales como la decodificación, recuperación de palabras y el análisis gramatical. Y además, se traduce el contenido del texto a un formato de proposiciones para organizarlo en redes de coherencia, esto por medio de las asociaciones inmediatas y de la capacidad inferencial. La segunda es la fase de integración, y es donde se lleva a cabo una selección de los conceptos necesarios para mantener activa esta red de coherencia. Es lo que nos ayuda en definitiva a mantener en la memoria lo que es imprescindible para darle una unidad de sentido al texto. De esta manera, solo cierta cantidad de información pasa desde nuestra memoria de trabajo a codificarse a la de largo plazo. Esto, según Kinch, en tres niveles. El primero es el nivel de representación superficial, elaborado a partir de la información lingüística que nos aporta el texto. El segundo es el nivel de representación del texto base, que establece las relaciones semánticas entre los componentes del texto. Y el tercero es el nivel de representación del modelo de situación, que básicamente corresponde a un modelo mental del contenido del texto. El concepto de metacognición es de gran importancia en los estudios de Flavel y guarda estrecha relación con el conocimiento que tiene la persona de sus propios mecanismos cognitivos y de la manera en que los emplea en la autorregulación de sus procesos de aprendizaje y de comprensión, por medio del establecimiento de objetivos y estrategias para alcanzarlos. Para alcanzar los objetivos en materia de comprensión lectora, las estrategias se dividen en cognitivas y metacognitivas. Las primeras, entendidas como procesos que se realizan de manera consciente o inconsciente, como establecer, por ejemplo, un propósito de lectura. Y las metacognitivas son aquellas que permiten al sujeto controlar, supervisar y evaluar su proceso de lectura. Para López y Arcienagas, el proceso de lectura y de comprensión de un texto se divide en tres etapas, a las cuales se les asocian estrategias específicas. La primera es la de planificación, que se da antes de la lectura, y es aquí donde el lector debe establecer los propósitos de la misma y las estrategias que utilizará para lograrlos. La segunda es la de supervisión, que se da durante la lectura y es donde las estrategias se deben orientar a controlar la calidad del proceso de lectura. Y la tercera y última es la que se da finalizada la lectura, es decir, la evaluación, donde las estrategias deben ayudar al lector a corroborar el cumplimiento de los objetivos propuestos inicialmente. A continuación, mi compañera Constanza les hablará acerca del método que se empleó para la realización de este estudio. Para fines de esta investigación, se llevó a cabo un estudio cualitativo de análisis documental, cuya finalidad fue conocer el uso de estrategias metacognitivas en la didáctica de la comprensión lectora de dos textos escolares de séptimo año básico de la editorial Santillana. Ambos libros corresponden a su última versión elaborada el año 2009. El primero es el distribuido por el Mineduc a colegios municipales y particulares subvencionados y el segundo corresponde al utilizado por los colegios particulares.
La selección de los textos fue realizada sobre la base de la frecuencia de uso, es decir, qué editorial es la más solicitada en la lista de útiles escolares, y la etapa de desarrollo metacognitivo de los alumnos. Aquí se tomaron en consideración los aportes de Piaget, quien sostiene que a partir de los 11-12 años, el sujeto es capaz de realizar abstracciones y reflexionar en torno a sus propios procesos de pensamiento. De las unidades de trabajo expuestas en los libros, se analizaron todas las actividades de comprensión lectora, las cuales se clasificaron en función de dos categorías: textos literarios por una parte, correspondientes a narraciones, poemas, antipoemas, poesía visual y obras dramáticas, y por otra parte los textos no literarios, correspondientes a noticias, entrevistas, afiches, la infografía, la carta, el discurso público y los textos normativos. Para la indagación de dichas actividades, se realizó un análisis de contenido estructurado sobre la base del modelo planteado por López y Arciniegas, en el cual se divide el proceso de comprensión lectora en 3 momentos: antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Y cada uno de estos se asocian a una etapa particular del proceso. Estos son la etapa de planificación, la etapa de supervisión y la etapa de evaluación. Aquí se pueden observar de mejor manera las estrategias utilizadas en la comprensión de textos y su esquema de codificación, es decir, la manera en que se estructuran las actividades para cada momento y etapa. El momento de antes de la lectura corresponde a la etapa de planificación. Aquí se establece una meta de lectura. Se ojea, se observa el texto para reconocer su estructura. Se define una estrategia de lectura. Se aclaran conceptos que podrían aparecer en el texto según su estructura o su título. Se establecen hipótesis o predicciones respecto al contenido del texto y se produce la activación de conocimientos previos. Luego, durante la lectura, se produce la etapa de supervisión. Aquí se comprueba la hipótesis. Se realizan o contestan preguntas a medida que se avanza la lectura. Se subrayan conceptos clave o palabras desconocidas y se usa el contexto para construir el significado de las palabras desconocidas. Por último, en el momento después de la lectura, se produce la etapa de evaluación, en la que se contestan preguntas de comprensión lectora, se resumen, esquematizan y construyen mapas conceptuales a partir del contenido del texto, y se examina, revisa y evalúa la estrategia empleada en función del objetivo de la lectura. Para recapitular, en este esquema se puede observar el proceso de análisis que se realizó en el proceso de codificación. La primera fase consistió en la clasificación de textos en literarios y no literarios. Luego, en la segunda fase, se identificaron las actividades en ambos tipos de textos. En la tercera fase, se realizó el análisis de los momentos de la lectura y las estrategias en cada actividad. En la cuarta fase se llevó a cabo la codificación por parte de las investigadoras y expertos del tema. En la quinta fase se realizó la tabulación de los datos. Y por último, en la sexta fase, el análisis de los datos, frecuencia y porcentaje. Resultados de la investigación. En la investigación se analizaron las actividades de comprensión lectora presentes en 2 libros de lenguaje y comunicación para séptimo básico pertenecientes a la editorial Santillana. El texto número 1 es entregado por el Mineduc a colegios municipales y particulares subvencionados, mientras que el texto número 2 se imparte en los colegios particulares pagados. Se procedió a buscar en ambos libros todas las actividades de comprensión lectora presentes. Luego, estas actividades fueron clasificadas según si pertenecían al momento antes de la lectura, que corresponde a la planificación, al momento durante la lectura, que es de supervisión, o al momento después de la lectura, que es de evaluación. Cada uno de estos momentos presenta estrategias y actividades asociadas para llevarlos a cabo. Los resultados arrojaron que las actividades de comprensión lectora encontradas en el texto 1 fueron las siguientes. Se encontraron 229 actividades de comprensión lectora, de las cuales 48 actividades son de planificación, el 21% del total, 31 actividades son de supervisión, el 13% del total, y 150 actividades son de evaluación, el 65% del total. En el libro 2 se encontraron 302 actividades de comprensión lectora. 53 de estas son de planificación, 17,5%. 48 son de supervisión,
15,9%, y 201 actividades son de evaluación, el 65,6% del total. En ambos libros se observa que las actividades se concentran principalmente en la etapa de evaluación y en el momento después de la lectura. Luego, al hilar aún más fino, los resultados arrojan el número de actividades según las estrategias existentes en cada etapa o momento de lectura. Dentro de la planificación existen 6 estrategias: meta de lectura, observación del texto, estrategias de lectura, reconocer, aclarar conceptos, establecer hipótesis antes de la lectura y la activación de conocimientos previos. Tanto el libro 1 como el 2 no presentaron actividades de planificación orientadas a metas de lectura. El mayor número de actividades se concentró en la estrategia de hipótesis, 15 y 25 actividades, y en la estrategia de activación de conocimientos previos, 12 y 25 actividades respectivamente. Dentro de la supervisión existen 4 estrategias: comprobación de hipótesis, responder preguntas, subrayado y vocabulario contextual. Las actividades registradas en ambos libros fueron escasas, destacando 31 actividades en el libro 1 y 48 en el libro 2. En el 1, 28 actividades se orientaron a responder preguntas, y las demás se encontró una actividad perteneciente a cada una de las estrategias restantes. En el texto 2, el total de actividades, que era 48, pertenecían a la estrategia de responder preguntas. Finalmente, en el momento después de la lectura, que es de evaluación, se concentra en el mayor número de actividades. Las estrategias para esta etapa son 3: contestar preguntas, hacer resúmenes, esquemas o mapas conceptuales y evaluación de la estrategia utilizada. El libro 1 concentró sus actividades en la primera estrategia, donde se recopilaron 133 actividades de respuesta a preguntas, 16 de resumen, esquema o mapa conceptual y solo una de evaluación de estrategia. El libro 2 presentó 201 actividades, de las que 195 fueron de contestar preguntas, 3 de resumen, esquema o mapa conceptual y 3 de evaluación de estrategias. Discusión. Los resultados obtenidos a partir del análisis de ambos libros logran evidenciar que se asigna mayor importancia a la etapa de evaluación del proceso de lectura. Esto implica un ejercicio centrado más en el resultado que en el proceso. Es decir, si consideramos que el enfoque metacognitivo plantea que el proceso de lectura se debe desarrollar en 3 etapas, con actividades definidas en función de un objetivo, la propuesta didáctica que se plantea en los textos estudiados relega a un segundo plano las etapas de planificación y supervisión, enfatizando exclusivamente las actividades de evaluación. En ambos libros, las actividades de evaluación están centradas en responder preguntas, en desmedro de las actividades orientadas a crear otro texto a partir de la lectura, por ejemplo, producir resúmenes o esquemas. Si consideramos la teoría construcción-integración, la cual es la base de esta investigación, podemos afirmar que una escasa aplicación de resúmenes o esquemas representa una dificultad para desarrollar la habilidad de comprensión lectora. La comprensión lectora es un proceso dinámico en donde el rol del lector es fundamental, pues éste debe controlar y evaluar en forma constante su proceso de comprensión. Desde esta perspectiva, resulta relevante el desarrollo de actividades destinadas a evaluar cómo se desarrolla el proceso y qué tan efectiva fue la estrategia empleada. La comprensión lectora, comprendida como una actividad psicológica compleja, es un proceso que debe estar guiado por un objetivo, a fin de que el lector defina una estrategia en función del tipo de texto. Por ende, resulta relevante la observación del texto para reconocer el género discursivo al que pertenece. Conclusión. El análisis de los resultados obtenidos permite señalar que los libros de séptimo año básico no abordan la actividad de comprensión lectora, incentivando el uso de estrategias metacognitivas que favorezcan el desarrollo de habilidades de comprensión lectora, ya que las actividades se dirigen principalmente a responder cuestionarios acerca del contenido del texto, más que una reflexión relativa a los procesos involucrados en la realización de la tarea de comprensión lectora. También, en el desarrollo de la tarea de comprensión lectora no se considera el comportamiento estratégico requerido, es decir, el que posiciona al lector como un sujeto que participa activamente del proceso, planificando en función de un objetivo específico, supervisando la aplicación de estrategias determinadas y evaluando tanto la comprensión como las estrategias utilizadas. Por otra parte, se concluye que los aportes de esta investigación son de carácter práctico, pues permiten analizar las estrategias utilizadas por un recurso didáctico que tiene un gran impacto en el sistema educativo chileno actual. Además,
Al comparar ambos libros, no se encuentran diferencias sustanciales respecto del enfoque metacognitivo con el que se trabajan las actividades. Sin embargo, se observan diferencias en el abordaje de los contenidos entre ambos libros, debido a que el libro entregado por la editorial Santillana a colegios particulares aborda de forma integral las unidades, manteniendo conectadas las actividades que se realizan respecto de la comprensión lectora, siendo abordada por medio del trabajo de una misma temática, lo que favorece la integración de la información en la memoria de los estudiantes. Bueno, a modo de reflexión, consideramos que esta investigación es un gran aporte para nosotros como futuros docentes, pues nos insta a desarrollar en los estudiantes habilidades que les permitan transformarse en lectores activos, ya que es una herramienta fundamental a la hora de progresar en sus aprendizajes. También es importante destacar que la comprensión lectora puede ser guiada en base a un enfoque metacognitivo pese a que no esté explícito en las instrucciones de las tareas.